Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel, para los que no me conocen, como decía mi tío Tony, si no me conocen, todos modos no se han perdido de la gran cosa. Pero soy puertorriqueño, criado en los Estados Unidos, llevo 11 años en México, y pues esa es mi historia resumida. Estoy casado con una hermosa mexicana, tengo 2 hijas mexicanas y americanas y uno en camino, y vivimos en Atotonilco, donde el Señor nos da el privilegio de hablar de su palabra y compartir de lo poco que hemos aprendido con los de ahí y con los de Tototlán, que quedan unos 25 minutos de Atotonilco. Bien, esto es la mente y la razón. La tarea que se me encargó a mí es responder esta pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de la mente y la razón? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mente y la razón? Cuando se formula la pregunta de esa manera, se está actuando bajo una fuerte presuposición. La siguiente: que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra infalible, inerrante de Dios, y por lo tanto completamente confiable y posee autoridad suprema. Cuando me hacen la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cualquier cosa?, se está actuando bajo esa presuposición. ¿Ok? Como creyentes, desde ahí partimos. No hay otra fuente de conocimiento superior a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Toda otra fuente de conocimiento tiene que someterse a la Biblia. O sea que algo es verdadero o falso, bueno o malo, moral o inmoral, se debe aceptar o se debe rechazar solamente a la luz de lo que la Escritura dice al respecto. ¿Amén? Inclusive, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de aprender, de razonar, de tomar decisiones, tiene que someterse. O sea que debe aceptarse o debe rechazarse solo a la luz de lo que la Escritura dice al respecto. Entonces, la primera pregunta que tenemos que abordar no ¿es irracional creer en la Biblia? Esa no es la primera pregunta. La primera pregunta debe ser: ¿la Biblia aprueba el uso de la mente y la razón? Ahora, cuando yo lo digo de esa manera, yo ya estoy razonando, ¿cierto? Pero si la Biblia es la máxima autoridad, esa es la manera en que tenemos que abordarlo. O sea, ¿la Biblia presenta verdades que se deben aceptar a pesar de que son ilógicas? ¿O debo yo razonar a través de la Escritura? ¿Aprueba la Biblia el uso de mi mente y de la razón? Ahora, yo contesto de la siguiente manera: no solo lo aprueba, lo exige. No solamente la Biblia aprueba el uso de la mente y la razón, sino que lo exige. O sea que no se trata de que cuando vamos a abordar el tema de la fe o Dios o la religión, tenemos que apagar nuestra mente y razonar con los sentimientos. No debemos simplemente aceptar las cosas sin procesarlas. No es la Biblia, la Biblia no enseña que es solamente cuestión de fe y sentimientos. Entonces esa es mi respuesta. Lo que voy a hacer a continuación es probarlo. Vamos a ver 4 cosas, 4 razones de esa respuesta. Número 1, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice Meyer Perlman, teólogo. Tiene un libro muy sencillo de teología, de los primeros que leí. Se me hizo muy interesante. Lo mejor de su teología es como así de gruesa nada más. Agarras otro libro de teología y es como así. Muy buena introducción para un joven a mi edad, a los 18 cuando lo estaba leyendo. Meyer Perlman dice lo siguiente acerca de que fuimos creados a la imagen de Dios. Dice: la Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, lo cual significa que Dios hizo cada criatura según su especie.
creó las diversas especies, luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o ser. Y aquí va la clave. La distinción existente entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. Lo que Meyer está diciendo es que una de las maneras en que nosotros podemos entender la imagen de Dios en el hombre es preguntándonos cómo es el hombre diferente y superior a toda la demás creación. El hombre es el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios, la única criatura de Dios con ese distintivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos toda la demás creación y vemos cómo el hombre es no solamente diferente, sino superior a la demás creación, podemos acercarnos a un entendimiento de lo que significa ser como Dios, porque nada de lo otro es como Él. Yo creo que parte de la respuesta es que el hombre es diferente a la demás creación en su intelecto, en su mente y en su razón. Entonces, para definir la palabra intelecto, que lo vamos a estar usando a través de esta plática, intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ese es el intelecto. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 32, verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí dice la Escritura que el mulo y el caballo son sin entendimiento. ¿Sí? Así que olvide los cuentos de que el perrito ama tanto a su amo que... Yo escuché esto una vez en un rancho, que un perrito en el funeral de su amo muerto estaba llorando. ¿Really? Los animales funcionan a un nivel inferior, muy inferior al hombre. Pero bueno, la Biblia está diciendo ahí que no debemos actuar como si no tuviéramos entendimiento. A diferencia de la demás creación, el hombre tiene entendimiento, y esto gracias a que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que Dios es omnisciente, que Dios es sabio y que Dios es veraz. ¿Sí? Lo que significa que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular. Significa que Dios escoge siempre las mejores metas y los mejores medios para esas metas, y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. Eso es Wayne Grudem. ¿Sí? O sea que Dios tiene una mente que sabe absolutamente todas las cosas. Y Dios no tiene que pensar para llegar a conclusiones. Todos los pensamientos de Dios existen en un solo acto singular y eterno. Dios no tiene que decir, ay, híjole, Adán pecó y ahora, ¿qué voy a hacer? Todos mis planes se vinieron abajo. No, Dios no hace eso. Entonces, si Dios tiene una mente, nosotros tenemos también una mente y un intelecto gracias a que fuimos creados a su imagen. Aunque la mente de Dios es mucho superior a la nuestra, ni siquiera nosotros nos acercamos a lo que es su mente, no podemos llegar a otra conclusión de que si podemos pensar es porque fuimos creados a imagen de Dios. Amén. Entonces llego yo a la siguiente conclusión. Dios nos creó como seres pensantes para que pensáramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Nada en la creación existe sin un propósito. El diseño de lo que tiene implica su propósito. ¿Sí me entienden? El martillo tiene cierto diseño porque tiene cierto propósito. Si nosotros somos seres pensantes, Dios quiere que pensemos. ¿Me siguen?
Entonces, además de esto, Dios creó y Dios sostiene un universo que funciona de manera racional y conocible por el hombre. Ahora, eso en sí, entonces, se puede tomar como una aprobación de Dios para el uso de nuestra mente y nuestra razón. Pero alguien podría objetar y decir, no, pero espérame. El intelecto humano sirve para entender el mundo que lo rodea, pero no puede comprender las cosas espirituales. Bueno, eso es simplemente un error. Porque, fíjese lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que al observar la naturaleza, debemos llegar a la conclusión de que su creador es eterno, poderoso, sabio, generoso, bueno, fiel y divino. Eso ya es un descubrimiento espiritual, ¿cierto? Entonces nuestra mente es capaz de percibir cosas más allá de los 5 sentidos, más allá de lo físico. Entonces, falsedad, ¿cierto? Nuestra mente no solamente puede comprender lo natural, sino lo espiritual también. Pero como dijo nuestro hermano Rubio, que se robó la mitad de mis pensamientos, Dios se ha revelado a través de la Biblia, porque la revelación natural, la teología natural, pues tiene sus límites, nos deja con muchas dudas, especialmente después de la caída. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué anda mal con el mundo? ¿Cómo se arregla? Observar el mundo que nos rodea e interpretarlo no nos da respuestas satisfactorias a estas preguntas. La buena noticia es que Dios se ha revelado de una manera especial en la Biblia. Escuchen lo que dice D.S. Clark, una cita media larga. Dice así: no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo, que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginar que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen la revelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz de y deseoso de conocer la realidad de las cosas. ¿Y acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Según la antiquísima mitología egipcia, la legendaria esfinge tebana proponía enigmas a los que pasaban y los mataba si no los descubrían. Sin duda alguna, un Dios amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimientos, desconcertado ante el enigma del universo. Dios se ha revelado. Dios ha hablado. Eso, amados, presupone otra cosa. Que Dios se haya revelado presupone que el hombre es capaz de comprender esa revelación mediante el uso de su intelecto. De otro modo, ¿para qué serviría una revelación? Si Dios se reveló, eso presupone que nosotros somos capaces de entender lo que Él reveló. Eso es especialmente cierto si tomamos en cuenta que la revelación de Dios se ha preservado mediante la inspiración en forma escrita y en lenguaje humano. Dios se reveló para que le conociéramos a Él, a nosotros, su voluntad para nosotros, porque somos capaces de conocer y entender esa revelación. Les voy a citar a otro teólogo. Y presten atención porque este es un poco más difícil de entender, pero sigan su razonamiento. Aquí va. Dice, en primer lugar,
La razón está necesariamente presupuesta en cada revelación. La revelación es la comunicación de la verdad a la mente. Sin embargo, la comunicación de la verdad supone la capacidad para recibirla. Revelaciones no pueden hacerse a los brutos o idiotas, o sea, a los que no son capaces de entenderlas. No es una ofensa. Verdades que se recibirán como objeto de fe deben ser asimiladas intelectualmente. Una proposición a la que atribuimos ningún significado, por muy importante que sea la verdad que pueda contener, no puede ser objeto de fe. Si se afirma que el alma es inmortal o que Dios es un espíritu, si no conocemos el significado de las palabras, no se comunica nada a la mente y la mente no puede afirmar o negar nada sobre el tema. En otras palabras, el conocimiento es esencial para la fe. Al creer afirmamos la verdad de la proposición creída. Pero no podemos afirmar nada de aquello de lo que no sabemos nada. El primer e indispensable oficio de la razón, por lo tanto, en materia de fe es la cognición o asimilación inteligente de las verdades propuestas para nuestra recepción. Si Dios se reveló, es porque nos creó con la capacidad de comprender la revelación, y eso exige que utilicemos nuestro intelecto para comprender esa revelación. Dios se revela, nos dio la Biblia para que le conociéramos y le creyéramos. Eso presupone la aplicación de nuestra mente y razón para entender lo revelado. Nosotros nos reímos de cualquier persona que quisiera hablar con las plantas, ¿cierto? ¿Nada más yo? ¿Por qué? Porque es correcto reírse de una persona que quiere hablar con las plantas. Porque como dijo el hermano Miguel Rubio, la comunicación necesita no solamente un remitente, sino un receptor. ¿Sí? Y necesita que tanto el remitente como el receptor sean inteligentes, sean capaces de razonar. Si nuestro receptor no tiene intelecto, cualquier intento de comunicarse es inútil y somos tontos si lo intentamos. Ahora, Dios no es tonto. Si Dios se comunica con nosotros mediante la Biblia es porque somos capaces de recibir, entender, responder a esa comunicación. Quiere decir entonces que si tienes una Biblia, Dios quiere que aprendas, entiendas, razones, tomes decisiones y te formes una idea determinada de la realidad, y tienes que hacerlo. Si tienes una Biblia, Dios espera que uses tu mente para comprender y responder en obediencia y adoración a Él. El hecho de que tenemos una Biblia es prueba de que Dios aprueba y ordena el uso de nuestra razón. Yo no sé si me siguen. Dios no está en contra de que usemos nuestra mente. Dios está a favor. Porque tenemos una Biblia, nosotros tenemos que hacer lo que Pablo le dice a Timoteo. Considera lo que te digo. Y Dios y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, alguien podría objetar en este punto también. Alguien podría decir, no, lo que estás haciendo es usando la lógica para probar la lógica, y eso es pensamiento circular, y por lo tanto tu argumento es inválido. Yo diría, Dios me creó con la capacidad de razonar, y si yo uso la lógica, estoy siguiendo el diseño que Dios me dio, y por lo tanto no es inválido. Pero, para anclar esto más profundamente, quisiera ir más directamente a la Escritura. Entonces, número 3, Jesús aprobó el uso de la razón y de la lógica. Tengo proyectados los pasajes para que esto pueda avanzar, así que pueden anotarlos de aquí, leerlos conmigo y luego volverlos a estudiar por sí mismos en su casa. Mateo 16, del 1 al 4, dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo:
Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los enemigos de Jesús, que vienen aquí a cuestionarle, ya habían rechazado todas las demás señales que Jesús ya había hecho. Y ahora vienen a pedir otra. Dicen, queremos una señal del cielo. Una demostración de poder inequívoca que verifique que realmente tú eres quien dices ser. Y Jesús responde haciendo notar la inconsistencia en el uso de su razón. Fíjense, ellos pensaban re bien. Ellos decían, funcionaban por lo menos para interpretar el clima de la siguiente manera. Premisa número 1, cielos rojos en el atardecer presagian buen tiempo. Premisa número 2, esta noche el cielo está rojo. La conclusión a partir de las dos premisas es que hará buen tiempo. Lógica perfecta. Aquí va la otra, en el verso 3. Premisa número 1, los cielos rojos en la mañana presagian tormenta. Premisa número 2, esta mañana el cielo está rojo. Conclusión, hoy habrá tempestad. ¿Lo vieron? Una lógica perfecta. ¿Sí? Ellos usan a la perfección la lógica y Jesús les alaba por esto. Jesús aprueba el uso de su razón, por eso dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo. Les funciona el cerebro cuando se trata del clima. Eso es lo que le está diciendo. Y por lo tanto añade también, le dice, hipócritas. ¿Cómo es capaz de que sepan interpretar el clima? Las señales que manda la atmósfera y el ambiente para saber qué vendrá. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes piensan bien para algunas cosas y para otras cosas simplemente no quieren pensar. Y dice, mas las señales de los tiempos no podéis. Y cuando le dice no podéis, no está diciendo que no eran capaces de usar la razón, porque acabo de decir que eran capaces de usar la razón. Jesús está siendo sarcástico con ellos. Le está diciendo, oh mira, tu cerebro funciona bien para el clima, pero cuando se trata de mí, tu cerebro ya no funciona. Con esto Jesús está aprobando el uso de su razón y les está diciendo, son tan inconsistentes en el uso de su mente. ¿Por qué? Porque si su mente funciona para lo terrenal, de repente tienes que apagarla cuando se trata de mí y no eres capaz de discernir las señales que yo estoy haciendo. Entonces, Jesús le dice, no pueden, como burlándose de ellos. Mira, de repente su cerebro no funciona. Ahora, ¿por qué no podían ellos interpretar las señales de Jesús y llegar a la conclusión de que Jesús era el Mesías, quien él decía, en efecto, ser? La respuesta viene en el versículo 4. Él los llama una generación mala y adúltera. Eran adúlteros, porque el Mesías había llegado, pero ellos deseaban otro Mesías. Como un hombre adúltero que tiene su esposa, pero que desea a otra. Así los fariseos tenían al Mesías presente frente a ellos, dando todas las señales, todos los indicios, toda la evidencia de que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que ellos conocían bien. Ellos decían, no, no queremos ese porque ese es un pueblerino de Nazaret, nosotros esperamos que de nosotros los intelectuales de Jerusalén saliera. Y como no lo es, lo vamos a rechazar a pesar de la evidencia. Eran adúlteros en ese sentido. Entonces, en este relato Jesús está aprobando
el uso correcto de los fariseos de su razón. Y no solamente eso, los reprende cuando no usan bien la razón. Y para hacerlo, Jesús mismo utiliza su razón humana, perfecta, pero humana, guiada por el Espíritu Santo, pero humana, para refutarlos. Decirles, la única señal que van a tener es la señal de Jonás. Y ya, he hecho suficientes señales. Esto no es un show. Pero hay más. Mateo capítulo 22, del 35 al 37, dice lo siguiente. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay mucho que podríamos investigar aquí, pero yo quiero ver un solo punto, la última parte. Sí, todos los comentaristas que yo he podido leer están de acuerdo en que Jesús está citando Deuteronomio 6:5. ¿Sí? No les puse la cita, pero ahí les va. Esto es lo que dice Deuteronomio 6:5. Si se fijan al final, lo que tengo subrayado, dice, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y con todas tus fuerzas. Pero Jesús termina diciendo, y con toda tu mente. Ahora, cuando yo era más chavo, a mí decía, no, las diferencias de las citas del Antiguo Testamento que ocurren en el Nuevo Testamento se pueden explicar porque ellos estaban usando la Septuaginta, la traducción de los originales al griego del tiempo de Jesús. Aquí les va la Septuaginta. Aquí les va la traducción de la Septuaginta en el último verso. ¿Qué dice? ¿Con toda tu mente? Dice, de toda la fuerza tuya, de completa la fuerza tuya, o sea, de toda tu fuerza. Entonces, si Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, eso hubiera sido el Antiguo Testamento que posiblemente usara. Pero esta parte del Antiguo Testamento no dice mente, dice fuerza. Entonces, ¿cómo se explica la aparente discrepancia? ¿Por qué la diferencia? Jesús no conocía su Biblia. No. Estos son esos pasajes donde el Nuevo Testamento explica, amplía, interpreta, da el sentido real de un pasaje del Antiguo. Amén. Entonces Jesús aquí nos está dando el verdadero significado de lo que dice Deuteronomio 6:5. Entonces quiere decir que nuestro amor por Dios tiene que incluir todas las facultades que tenemos, incluyendo nuestro intelecto. Ahora, Dios quiere que le amemos con nuestra mente. Jesús lo aclara para nosotros. Pero, llenar nuestra mente de información de algún modo es amor. Les voy a citar otro teólogo, pero más contemporáneo, tal vez lo conozcan, se llama John Piper. Dice, cuando Jesús dice, ama a Dios con toda tu mente, entiendo que Él dice que nuestra razón debe estar totalmente comprometida a hacer todo lo posible para despertar y expresar la plenitud sentida de atesorar a Dios por encima de todas las cosas. Me gusta John Piper, es muy inteligente. Me gustaría haberlo invitado y que diera esta plática de él y no yo. Sí, entonces no es que llenar nuestra mente de información sea de algún modo amor hacia Dios, sino que la información que recibimos de la Escritura, el conocimiento de Dios que extraemos de ahí, debe despertar nuestra adoración a Dios. Jesús quiere que usemos todo nuestro intelecto para conocerle y que ese conocimiento nos lleve al asombro de quien Él es y a una profunda adoración en espíritu y en verdad. La adoración es la meta final, pero el uso de nuestro intelecto es parte vital del proceso. O sea que corazones fervientes no son alimentados por cabezas vacías.
No puedes amar a una persona a la que no conoces. No en una manera real. Una cita más del Señor Jesús. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Igual, pasajes ricos. Normalmente yo no quiero enseñar, por ejemplo, el Evangelio de Juan, porque las cosas que Jesús dice están difíciles. Prefiero hablar de las epístolas de Juan. ¿Verdad? Pero predicar de los evangelios, las cosas que Jesús dice tienen mucha profundidad. Y no es fácil llegar hasta el mero centro de lo que él dice. Pero bueno, hay un detalle aquí que normalmente se pasa por alto y de repente la pantalla no lo muestra, pero dice, este es el que oye, el que se convierte en realidad, el que es un verdadero creyente. Debe oír y entender. Luego el hermano se los va a explicar. Lo mismo, pero al inverso, dice Jesús en el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces Jesús dice que para que una persona sea salva debe oír y entender el evangelio. Claro. Yeah. Una persona que está predispuesta a rechazar lo que dice, por más razones que tú tengas, vaya al modo de hacerte a un lado. Ahora, sabemos, o debemos saber, que el Espíritu Santo es el decisivo para que una persona crea, ¿cierto? O sea que nadie se convierte sin la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se toma un atajo esquivando la mente e ir directo a la voluntad para convertir a una persona. Es más, el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, ilumina la razón o la mente entenebrecida del pecador para que logre ver la gloria de Cristo. Entonces, Jesús aprueba el uso de nuestra mente y nuestra razón. Y debemos buscar maneras de apelar a la mente y la razón de los que nos escuchan predicar el Evangelio. Porque eso es lo que usa el Espíritu Santo para despertar, alumbrar la mente entenebrecida del pecador. Eso fue justamente lo que los apóstoles hicieron. Entonces ahí quiero ir. Los apóstoles no solo usaron la razón en su proclamación del Evangelio, sino que apelaron a la razón constantemente y la ven como necesaria para el crecimiento espiritual. La pregunta es ¿dónde? Filipenses capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice que él hacía dos cosas respecto al Evangelio. Defensa. Aquí les doy una definición, chéquenla en su casa. Discurso que intenta probar que alguna acción o creencia es razonable, necesaria o correcta. La segunda cosa que él hace es confirmación. Y aquí les va la definición, la checan en su casa. Prueba adicional de que algo que se creía, algún hecho, hipótesis o teoría es correcta. Entonces, ambas palabras tienen una connotación legal. O sea que Pablo hacía una defensa frente al juez, frente a los magistrados. Pero ese no es su significado principal. ¿Sí? Implica que Pablo hacía todo lo que podía, se esforzaba por desarmar prejuicios, superar objeciones a la predicación del mensaje cristiano.
Pablo consideraba que parte de su trabajo apostólico era corroborar el Evangelio con pruebas y testimonios. Y para hacer eso tenía que usar su intelecto, apelar al intelecto de su audiencia. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es cerca del final del Evangelio de Juan. ¿Sí? Y aquí Juan nos está dando el propósito de su Evangelio. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida al creer en Él. Eso quiere decir que para cuando llegamos al capítulo 20, Juan lleva 20 capítulos dándonos testimonio, dándonos evidencia, dándonos pruebas, dándonos razones para creer. Y cuando llega al capítulo 20 dice, ¡cree! Una vez más, te he presentado suficiente evidencia, suficientes pruebas para que creas. Para hacer eso, Juan tenía que usar su intelecto y apelar al nuestro. Entonces, como dijo nuestro hermano, la Biblia no nos llama a una fe ciega. La Biblia no evita nuestra mente, apela directamente a ella. ¿Sí les va otro? Oh, y aquí van las notas que no les puse. 1 Pedro 3:15. Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es Pedro diciéndonos que como creyentes tenemos que estar listos para hacer lo que Pablo hacía, presentar defensa del Evangelio. Tenemos que dar una razón de por qué creemos lo que creemos, básicamente. Eso es lo que Pablo hacía en el ya citado Filipenses 1:7. También Pablo llama a los líderes en las iglesias a convencer a los que contradicen. No les digas, si contradicen, para afuera. Si contradicen, no les hables. Si contradicen, evítalos. Convéncelos. 2 Timoteo 2, 24, 4, 2 al 5, Tito 1, del 9 al 14. Convencer a los que contradicen. Eso tenemos que usar nuestra mente y apelar a la mente del otro. Aquí le va más. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan dice que no debemos creer algo sin probarlo primero. Definición de probar. Tratar de aprender la autenticidad de algo mediante inspección. Entonces aquí también se nos llama a invertir nuestro intelecto para investigar si lo que se nos está enseñando es de Dios o no. ¿Sí? No porque alguien se pare detrás de un púlpito, todo lo que dice es verdad. Cuando trae un traje, entonces sí, pero si no, no. Y como no tengo traje, ya me acabo de disparar en el pie. Pero no, eso no era cierto. Probar, tenemos que probarlo. ¿Sí? Aquí les van otras, porque me acaba el tiempo. Además, cada vez que nosotros vemos frases como, por lo tanto, por tanto, sino que, así que, porque así como en el Nuevo Testamento se está armando un argumento o se está construyendo un puente lógico en el flujo de ideas. Eso, la Biblia razona con nosotros, por lo menos cada vez que aparece esas frases, 334 veces. Aparecen esas frases en el Nuevo Testamento. Se está apelando al intelecto del lector. Una última prueba. El uso
de palabras como conocimiento, verdad y sabiduría para describir el Evangelio. Nos da a entender que se trata de más que una sensación o un sentir. Conocimiento, verdad y sabiduría pertenecen al ámbito del intelecto, de nuestra mente y nuestra razón. La Biblia, el Nuevo Testamento en específico, llama al Evangelio conocimiento, verdad, sabiduría. Lo puedes checar en las citas que tengo acá abajo. Entonces, me aproximo a mi conclusión. Estoy haciendo tiempo récord, La Biblia, por todas partes, aprueba y exige el uso de nuestra razón. No hacerlo sería ir en contra de nuestra naturaleza creada a la imagen de Dios. Sería contradecir la existencia misma de la Biblia. Sería oponerse a la enseñanza de Jesús y desobedecer a sus apóstoles. Si nosotros decimos, yo no quiero pensar, yo solamente quiero que alguien venga y me diga lo que es verdad, y yo lo creeré, no importa, no tengo que razonarlo. La Biblia no te da esa libertad. La Biblia no solamente aprueba que uses tu mente, lo exige. Lo exige. Entonces, ¿cómo? ¿O en qué áreas debería emplear mi mente? Deberíamos emplear nuestras mentes. Yo le traigo una lista breve y de mis preferidas, tal vez todos estamos prejuiciados. Pero algunas ideas, ¿ok? Debemos usar nuestro intelecto para observar, interpretar y aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos y a la iglesia. Ahora voy a decir varias otras cosas que van a repetir algo de lo que digo ahí, solamente para ser más específico. Sí, debemos usar nuestro intelecto para discernir entre doctrina correcta y doctrina falsa. ¿Recuerdan lo que Juan acaba de decir? Probemos los espíritus, a ver si son de Dios. Debemos investigar, aprender el contexto histórico, cultural de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento con el fin de interpretar correctamente la Biblia. Muchos de nosotros leemos la Biblia como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Y vamos directamente de lo que dice la Biblia a yo pienso que yo debería entonces hacer. No nos damos cuenta de que nosotros estamos a 2000, 3000 años de retirado del texto bíblico. Estamos a una diferencia de 3 lenguajes, 3 continentes, 40 diferentes autores, 1600 años entre ellos para escribir. Dios habla a través de la Biblia. ¿Pero usted sabía que Dios no habla directamente a nosotros a través de la Biblia? Dios habla indirectamente a nosotros a través de la Biblia. O sea que los libros que nosotros tenemos en la Biblia fueron escritos a ciertas personas específicas, en cierto tiempo específico, durante cierta situación específica. Habla a nosotros solamente cuando nosotros comprendemos qué les dijo el Dios a ellos. Y si entendemos lo que Dios le dijo a ellos, podemos entender lo que Dios dice en situaciones similares cuando nosotros pasemos por ellas. Entonces, amados, nosotros tenemos en nuestro entendimiento de la Biblia muchos huecos que llenar antes de poder decir, así dice Dios para nosotros hoy. Y es útil, debido, que empleemos nuestro intelecto para investigar quiénes, cuándo, dónde, por qué. Entonces, otra repetida, debemos usar nuestro intelecto para comprender la intención y lenguaje de los autores humanos y el divino en la Escritura. No tiene que ser experto en griego, ¿sabías? Puedes invertir en muy buenos diccionarios
de los lenguajes originales. ¿Sí? Otro tip, no solamente compra diccionarios bíblicos, compra los buenos, pero además lee la Biblia de diferentes versiones en el español, para que te des cuenta cómo se puede traducir las mismas palabras en diferentes maneras. Muy rápido porque ya vine Omar para callarme. Debemos usar nuestro intelecto para comprender las diferentes formas literarias de la Biblia y cómo interpretarlas. Debemos usar nuestro intelecto para investigar nuestro propio contexto y entorno con el fin de traer la luz de la palabra de Dios a las necesidades y preguntas de las personas a las cuales estamos llamados a servir. Debemos usar nuestro intelecto para predicar y enseñar la palabra de Dios con claridad, persuasión y exactitud. Debemos usar nuestro intelecto para desarrollar las mentes de nuestros niños y jóvenes, llenándolas con conocimiento y razonamientos bíblicos, para que no sean arrastrados por las tendencias filosóficas del mundo. Parece que estoy repitiendo al hermano Rubio. ¿Sí? Debemos usar nuestro intelecto para responder a la crítica y rechazo de la Biblia, de los escépticos y blasfemos con pruebas razonables y evidencias contundentes. O sea, alguien nos pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? Porque es de Dios. ¿Y cómo sabes eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Y tú crees que la Biblia es confiable? Sí. Esa es una respuesta perfectamente buena. Pero también la misma Biblia, de dentro de sí misma, da muchas pruebas de que lo que dice corresponde a la realidad y por lo tanto es verdad. ¿Sí? Yo creo que debemos creer en la Biblia porque la Biblia lo dice. Pero no estoy en contra de decir, y esa es la única explicación que voy a dar. Esa es la suprema. Creo en la Biblia porque es de Dios. Y Dios dice que la crea. Y punto. Pero después te voy a dar varias otras razones. No porque necesites defender la Biblia, sino mi creencia en la Biblia. Tengo valor para defenderla. ¿Amén? Ok, sigo. Debemos examinar la Escritura buscando la voluntad de Dios al tomar decisiones, en vez de buscar migas de pan para determinar la voluntad de Dios. ¿Sí? El 99.999 de lo que es la voluntad de Dios ya ha sido revelado en la Escritura. Pero todavía muchos creyentes, me debo casar con este varón, aunque es inconverso. Dame una señal, Señor. ¿Sí? Debo ir de misionero, Señor. Y de repente levanto el periódico y dice, la India. Y aunque hablaba de una mujer que se llamaba India, tú dices, ay, Señor me está llamando a la India. Amén, Señor. Y luego me tomo un té y ves una etiqueta que dice, importado desde la India. Y tú dices, ay, Señor, gracias que lo estás confirmando. No lo está confirmando. Estás buscando migas de pan en vez de estudiar la Escritura. ¿Sí? Eso es como brujería, como leer la mano y las cartas del tarot y las hojas de té. ¿Sí? Entonces, usa tu mente. No busques migas de pan. Debemos usar nuestro intelecto para guiar nuestras emociones a la luz de la Escritura. Y debemos usar el intelecto para despertar y guiar nuestra adoración a Dios. Debemos rechazar nociones de que la fe no debe ser inteligente, o otras que dicen que ser cristiano es para tontos, que rechazarlo. Dios quiere que usemos nuestro intelecto a nuestra mayor capacidad. Hay capacidades diferentes, pero a nuestra mayor capacidad personal. No hay beneficio en la ignorancia. Además, la fe cristiana ha tenido a través de la historia muchos intelectuales entre sus filas. ¿Sabe usted que muchas de las mejores y más antiguas universidades fueron fundadas por cristianos con fines de estudiar teología, las ciencias y las artes a la luz de la teología? Le menciono 4, Harvard, Yale, Princeton, Oxford. Todas establecidas por cristianos. Hoy la mayoría no lo son, pero fueron establecidas por cristianos. Ahora, un último punto. No dejemos que la gente piense que los cristianos somos unos pobres tontos que creemos en un montón de cuentos de hadas. Porque lo que está en juego
no es solamente nuestra reputación, sino la reputación del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros decimos creer en la Biblia porque Jesús creyó en ella. Ahora, ¿era Jesús un tonto? De ninguna manera. Demuéstralo. Lee, estudia, medita, piensa. Apaga la tele un rato y mejor ponte a leer. Inclusive si no es la Biblia, o leer en sí, para que tengas que usar tu mente para pintar los cuadros y no que la tele los pinte por ti. Aunque es mejor si lees la Biblia o algún libro relacionado. Bien, acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por no solamente crearnos capaces de razonar y pensar, sino que nos dices una Biblia para leer y entender, razonar a través de ella, a la luz de ella. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido estudiando la renovación de nuestro entendimiento y la confianza de saber que este es tu deseo. Te rogamos, Señor, que hagas en nosotros lo que Pablo deseaba de Timoteo, que considerara lo que tú tienes que decir y que esperara de ti entendimiento. Tú quieres ser entendido. Ayúdanos, Señor, a no ser flojos, a no buscarle beneficios a la ignorancia, a no dejar que se piense de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como un ignorante. Ayúdanos a exaltar al Señor Jesús, buscando tener de Él sabiduría para responder a los que blasfeman de ese modo. Te pido, Señor, que nuestras mentes se sigan renovando a lo largo de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.